Ya cambia el asunto en esa forma y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Tiene usted la 10ª parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar... Cantinflas. Solo con decir ese nombre ya se dibuja una sonrisa en el rostro de millones de personas. El bigotito, el sombrero ladeado, los pantalones a media pierna y, por supuesto, ese estilo tan peculiar de hablar que parece no decir nada. Si se siente medio asfixiado, nomás abre su zipper y vamos, que entre el aire. En fin, como en día de campo, que esas cosas muy apretadas, pues no. ¿Y para qué quiere aire? Pero que en el fondo decía todo. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de este personaje tan icónico. ¿Era realmente un genio del humor o simplemente un tipo que hablaba paja? Prepárate, porque vas a descubrir el verdadero significado del cantinfleo, ese fenómeno que fue mucho más que un chiste o una muletilla, fue una herramienta poderosa, una crítica social escondida en carcajadas. Pero antes de juzgar, vamos a los orígenes. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, no nació siendo leyenda. De hecho, su camino fue cualquier cosa menos directo. Vendedor ambulante, boxeador, ayudante de carpa. Su vida era un vaivén entre la calle y el escenario, entre la necesidad y la creatividad. No tenía formación actoral formal, pero tenía algo que pocos artistas logran dominar: conexión con el pueblo. Su personaje no era un invento, era un espejo. Cantinflas representaba al mexicano de a pie, al que lucha, al que sobrevive con astucia, con picardía, y sí, con un verbo afilado que descoloca. Y aquí viene lo interesante: ¿por qué su forma de hablar se volvió tan icónica? ¿Por qué parecía que nunca decía nada con sentido, pero todos lo entendían? Entonces pasa la que le digo a usted con un abrigo de minque, presumiéndole minque. A mí qué me importa, pero todos sabemos que anda con un político. Fíjese la poca relatividad que hay. Ese es el arte del cantinfleo. Una mezcla de improvisación, juego de palabras, doble sentido y, en muchas ocasiones, una crítica disfrazada de absurdo. El cantinfleo no es simplemente hablar mucho sin decir nada, como muchos creen. Es más bien hablar con tanto rodeo, con tanta confusión intencional, que el mensaje se cuela entre líneas, como una especie de código para el que sabe escuchar. Piensa en esto: en una época donde la censura estaba a la orden del día, Cantinflas logró decir verdades incómodas sin que lo callaran. Ridiculizaba al sistema, al político corrupto, al burócrata inútil, al rico arrogante, y lo hacía con una sonrisa, con palabras que parecían bobas, pero que en realidad eran dardos. Ahí está la genialidad. ¿Hablar paja? Sí, quizás. Pero esa paja tenía fuego. Era combustible para la reflexión, para la crítica. Cantinflas era un equilibrista del lenguaje, caminando entre el humor y la protesta sin caerse jamás. Y si aún dudas de su genialidad, solo hay que ver cómo su influencia trascendió las fronteras. En 1956, cuando Charles Chaplin lo conoció, dijo que era el mejor comediante vivo del mundo. Chaplin, el rey del cine mudo, el genio universal del humor físico. ¿Qué vio en Cantinflas? Vio autenticidad. Vio un mensaje. Vio arte en la confusión. Porque hacer reír es fácil, hacer pensar mientras se ríe, eso es un nivel superior. Ahora, detengámonos un segundo en cómo funciona el cantinfleo como recurso. No es solo un estilo, es una estrategia. Haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien, porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra. Se apodera del ritmo, desarma la lógica, te envuelve en una telaraña de palabras hasta que, cuando menos te lo esperas, te lanza una verdad como una bofetada suave. ¿Has intentado alguna vez cantinflear? Es increíblemente difícil. Porque requiere agilidad mental, dominio del lenguaje, control del tono y, sobre todo, intención.
Lo curioso es que el verbo cantinflear está oficialmente reconocido por la Real Academia Española, definido como hablar de forma disparatada e incongruente, sin decir nada con sustancia. Pero si Cantinflas estuviera vivo, probablemente diría, momento, joven, ¿y qué es la sustancia? ¿La sustancia está en lo que se dice o en lo que se provoca? Y ahí está el punto. Porque sus monólogos tenían ese efecto, te dejaban pensando, aunque no supieras exactamente por qué. Y hay otro detalle que pocos notan, el uso del cuerpo. Cantinflas no solo hablaba, se movía como un bailarín callejero, usaba sus manos, su mirada, su ropa, su andar torpe pero decidido. Era teatro físico combinado con poesía oral. Un arte que solo los grandes dominan. Y es por eso que su figura aún se estudia en escuelas de cine y teatro. Porque detrás de la risa había técnica. Detrás del personaje había un observador agudo de la sociedad. Ahora, claro, no todos lo entendieron así. Algunos críticos lo tildaron de payaso sin fondo, de cómico repetitivo. Y sí, hay que decirlo, el cantinfleo mal usado se vuelve ruido. Se vuelve caricatura vacía. Por eso tantos intentaron imitarlo sin éxito. Porque no es solo copiar el ritmo, sino entender el porqué. El cantinfleo auténtico nace de la necesidad de decir algo sin que te callen. De sobrevivir con el humor como escudo. Y eso, amigo, no se improvisa. En sus películas lo vimos enfrentarse al patrón, al juez, al policía, al sistema. Siempre desde abajo, siempre con desventaja, pero saliendo adelante gracias a su verbo, a su inteligencia, a su intuición. Era el eterno peladito que parecía bobo, pero que terminaba salvando el día. Ese mensaje caló en el corazón de América Latina y todavía hoy, generaciones que no vivieron su auge reconocen su legado. Más conocido como Cantinflas. Buenas noches, Cantinflas. Buenas noches. Entonces, ¿era Cantinflas un genio o solo hablaba paja? La respuesta, como su estilo, no es tan simple. Porque sí, hablaba paja, pero esa paja estaba tejida con hilos de oro. Era un discurso camuflado, una sátira disfrazada de tontería. Era una manera de entrar en la mente del espectador sin pedir permiso. Y eso, en tiempos de control, es subversivo. Es brillante. Al final, Cantinflas no solo fue un personaje. Fue un movimiento cultural. Un lenguaje propio. Una manera de ver el mundo. Su legado vive en el idioma, en los memes, en los discursos políticos que aún usan el verbo cantinflear para describir a quienes hablan mucho y no dicen nada. Pero él siempre dijo más de lo que parecía. Con una sonrisa, con una frase enredada, con un paso torpe. Con paja, sí. Pero paja que hacía pensar. Y quizás esa sea la verdadera genialidad, lograr que la gente se ría mientras les abre los ojos.